Buenos días, hermanos. ¿Por qué no declaramos en esta mañana que Dios es bueno? ¿Por qué no le alabamos por la hermosura de su santidad? ¿Por qué no levantamos este canto a Él y declaramos que en Él haremos proezas? Que viene algo grande, que viene algo nuevo para agradarle a Él. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, todo el honor, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe vamos a cantarla y desde nuestro hogar, vamos. Algo grande, algo digno haremos en Dios, haremos en Dios. Y de lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Declaramos su brazo fuerte, su brazo fuerte sobre mí, su diestra se exalta. Algo digno haremos en Dios, amén, haremos en Dios lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios, haremos
se exalta aquí en Dios. Haremos proezas, proezas, solo en Dios. Haremos proezas, proezas. Todo es posible, tú lo prometiste. Débil yo era, fuerte ahora soy. Las aguas no me ahogarán, el fuego no me quemará. Proezas yo haré en Dios. Haremos proezas, proezas, solo en Dios. Haremos proezas, proezas en su nombre. Amamos tu presencia, Jesús. Te alabamos, Señor, te adoramos. Le recordamos que seguimos recibiendo artículos de despensa, artículos de limpieza y artículos de higiene personal para bendecir a personas que se encuentran en necesidad en nuestra ciudad y sus alrededores. Estaremos recibiéndolos en el auditorio de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. ¿Cómo podemos participar con nuestros diezmos y ofrendas en este tiempo? Una de las maneras es haciendo tu depósito o transferencia a la cuenta de Visión y Restauración, después enviando un email al correo que se menciona. Si usted tiene alguna duda sobre cómo diezmar y ofrendar de otra manera durante este tiempo, por favor llame a nuestras oficinas al número 296-5807 o puede enviarnos un inbox a nuestras redes sociales. Estamos para servirle. Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares en este domingo y compartir la palabra de Dios como iglesia. La verdad es de que cada domingo que pasa extrañamos más estar con nuestros hermanos, venir con nuestras familias a la congregación y bueno, sabemos que eso, a pesar de que la tecnología nos acerca mucho y nos conecta, nunca será lo mismo, nunca será igual. La verdad es que a estas alturas de la contingencia lo sentimos, lo extrañamos y oramos a Dios que pronto, porque es necesario que las familias vuelvan a reunirse, vuelvan a abrazarse, vuelvan a congregarse y que juntos vengamos, como cada domingo, a adorar el nombre de nuestro Señor. En este domingo el mensaje que tengo para compartir, especialmente añoro y extraño no poder estar en la congregación, porque es ese tipo de mensajes que me hablan a mí primeramente, a mi familia, y cuando estamos juntos, cuando estamos en la iglesia, sus rostros, sus reacciones y esa convicción que Dios trae, ese redarguir que Dios trae a través de su palabra, me ministra a mí, no solo a ustedes, pero nos ministra a todos. Yo solamente espero que en este domingo, a pesar de la distancia, a pesar de estar conectados por medio del internet, podamos sentirnos juntos, podamos sentirnos unidos, porque ciertamente han sido tiempos muy difíciles. El mensaje en esta mañana lleva el título: Jesús está más cerca que nunca. Y esto es algo que he estado meditando en los últimos días profundamente en diversas fuentes, pero sobre todo en la palabra y en meditación y en oración propia.
Y solo le pido a Dios que me dé la sabiduría, la inteligencia de poder expresarlo en palabras sencillas y que todos nos podamos identificar y ser ministrados por la palabra. El versículo con el cual quiero iniciar, o la lectura completa, está basada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Pero voy a empezar leyendo esta breve parte al inicio de esta historia. Habla de la resurrección de Lázaro. Y hay varios actores, hay varias personas que participan en este relato histórico. Y decimos histórico porque está perfectamente documentado, no solamente en el Evangelio de Juan, con lujo de detalle, pero también en la historia y en toda la dinámica que se llevó a cabo alrededor de esta ciudad de Betania. Y voy a leer esta parte que dice así: Lázaro y sus hermanas Marta y María vivían en el pueblo de Betania. Un día Lázaro se enfermó y sus hermanas le mandaron este mensaje a Jesús: Señor, tu querido amigo Lázaro está enfermo. Y este mensaje, estas palabras están dirigidas para nosotros. Gracias a Dios, y tenemos la salud en este momento en nuestro cuerpo y en nuestra casa hay salud, gracias a Dios, hay gratitud. Pero también sabemos que en muchos hogares, en muchos lugares, de hecho, personas muy queridas, muy amadas por nosotros, pueden estar en este momento literalmente en camas de hospital, literalmente aislados en sus propias casas y con enfermedad como la que tuvo Lázaro. Una enfermedad que, por cierto, relata la historia en el Evangelio de Juan, que lo llevó a la muerte. Pero antes de seguir adelante, yo quiero pedirle que oremos juntos y que Dios nos hable a través de su palabra, porque en este domingo traemos de parte de Dios una palabra segura, una palabra de esperanza, una palabra de poder que cambia nuestra manera de pensar acerca de la situación que estamos viviendo y por lo tanto cambia nuestra manera de vivir. Vamos a orar juntos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Señor, oramos que tu palabra nos hable con claridad, nos enseñe con claridad y que no sea un mensaje, Señor, de hombre, que no sea mi mensaje, pero que sea el mensaje que tú has puesto, Señor, en mi corazón, pero sobre todo en el corazón de cada uno de los que estamos conectados en este momento. Háblanos, Señor, necesitamos hoy más que nunca sentirnos, sí, unidos los unos con los otros, pero unidos y sentirte a ti más cerca que nunca. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues ya mencionaba que Juan capítulo 11, del versículo 1 al 44, narra este milagro, uno de los más visibles, uno de los más impactantes milagros del Señor Jesús aquí en la tierra. La resurrección de su amigo Lázaro, que por cierto, esa resurrección y ese milagro se llevó a cabo, dice la Escritura, 4 días después de su muerte. Y es narrado por Juan, este apóstol que se interesaba. Yo a veces me pregunto por qué Juan lo narró con tanto detalle. De hecho, después de la pasión de Cristo, este milagro es el milagro que Juan narra con más lujo de detalle. Y recordemos que Juan se consideraba un amigo muy cercano de Jesús. De hecho lo era. Se sentía favorito, se sentía consentido. Y yo quiero pensar que Juan ponía mucha atención, a lo mejor sentía un poco de celos de Lázaro, no lo sé, pero ponía mucha atención en ese Jesús, en ese Señor, que era no solamente un maestro y un hacedor de milagros, pero que era un amigo cercano y que era parte de la familia. Yo creo que Juan narró con lujo de detalle esta historia porque le impactó tanto en su corazón y te puede impactar a ti y a mí también en este día. Juan narró esta historia personal, ya lo mencionaba, porque Lázaro era un amigo de Jesús. De hecho, Jesús era un amigo de la familia. Marta, María y Lázaro aparecen varias veces en varios evangelios y eran parte de esa familia extendida de Jesús. Recuerden que Jesús en un momento dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Él había aprendido que a veces la familia trasciende, ¿verdad?, a la sangre, a la carne, y que se pueden establecer lazos de familia en amor, como lo hacía con estos 3
hermanos. Decía que el milagro de la resurrección está perfectamente corroborado y cuantificado, porque aún más adelante en este mismo evangelio vemos que este Lázaro al cual Jesús resucitó pues andaba muy vivito, y más adelante se narra que estuvo por ahí 6 días antes de la crucifixión de Jesús, pues todavía en esos lugares. Y no fue una fábula, no fue un invento, sino fue una realidad la resurrección de Lázaro. Yo tomé la idea para este mensaje a partir de un comentario que escuché de un profesor científico y matemático. Su nombre es John Lennox, un hombre de 70 y tantos años de edad, y me sorprendió porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo mundial de coronavirus, como mucha gente lo llama, él, recluido por su edad y recluido también para preservar su salud, escribe un libro que lleva el título ¿Dónde está Dios en un mundo con coronavirus? Y escuché a John Lennox hacer un comentario acerca de este libro, el cual me impactó mucho, y utiliza parte de esta historia de Lázaro, la cual me llevó a meditar lo que voy a compartir en esta mañana. Y la verdad es que es una pregunta muy válida. Decía que el título del libro que él escribió es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde estaba Jesús cuando Lázaro murió? ¿Dónde estaba Jesús cuando Lázaro enfermó, empeoró y murió? Es más, ¿dónde estaba Jesús cuando enterraron a Lázaro? Porque aún Jesús se perdió el entierro, se perdió parte del funeral. Oye, te considerabas amigo de Lázaro, ni siquiera estuviste presente cuando él murió, ni cuando lo enterramos. Y esta pregunta es válida. Dios no se enoja cuando hacemos preguntas incómodas para Él, porque normalmente estas preguntas siempre tienen una respuesta en Él y en el Espíritu y en su sabiduría, en su inteligencia. Y son preguntas que a veces se nos regresan y podemos encontrar la respuesta a ellas mismas en la palabra de Dios, en la oración y en el Espíritu Santo que nos enseña a través de su palabra. Esta pregunta, ¿dónde está Dios? Yo creo que más de uno que estamos viendo esta transmisión lo hemos pensado. Tal vez alguien lo ha dicho en voz alta, y no te sientas mal si lo has pensado o si lo has dicho, si lo has expresado. Obviamente no deseamos y no queremos en estos tiempos dudar, ¿verdad? Hemos confiado tanto en Dios y nos ha llenado de tantas bendiciones. El mismo Job lo decía, pues recibí de Dios las bendiciones que no pueda recibir ahora de Él las pruebas. Pero esta pregunta está ahí, y sobre todo da la oportunidad para que yo creo que mucha gente allá afuera, especialmente que está tan valiente en su fe, y por qué no decirlo, aún personas que no consideraban a Dios en su ecuación de vida, en su significado de vida, pueden aprovechar oportunidades como esta para afirmar su posición y decir, pues es que Dios o no existe, o no es todopoderoso, o no le importamos. Y podemos tornar esta situación en una serie de preguntas que se vuelven nocivas y no hacen sino contaminar y afectarnos a nosotros principalmente, y más que a nadie. Mencionaba que en estas últimas semanas y en estos últimos días la pandemia mundial se ha convertido en algo mucho más que estadísticas. Si bien cuando todo esto comenzó en el mes de marzo, abril, todavía mayo, pues muchos de nosotros veíamos las estadísticas, cómo estaba todo en Italia, cómo estaba todo en España, cómo estaba todo en China, cómo estaba todo en Estados Unidos. Pero de pronto esa prueba y esa pandemia empezó a pegar en casa. Y me refiero no solo al país, pero me refiero a nuestro estado, refiero a nuestra ciudad, refiero también a nuestra propia casa, porque hemos sentido ya en nuestra propia familia extendida, lo difícil y los estragos de esta difícil situación. En los últimos días, dos amigos perdieron a sus padres por motivo de lo que está sucediendo ahorita. Personas que estaban perfectamente sanas,
jóvenes, podríamos decirlo, todavía sus padres. Y en cuestión de días, en cuestión de 4 o 5 días, ellos partieron con el Señor, ellos murieron. Y es una situación extremadamente difícil cuando no tienes oportunidad ni siquiera de despedirte de ese ser a quien tanto tú amas. También en días recientes un querido amigo de la juventud perdió a su hijo, muy joven, de menos de 20 años, por la misma situación. Y son cosas que nos dejan sin palabras. No hay nada, no hay una explicación que podamos nosotros dar. Y creo que sería un momento también muy delicado para sacar nuestra Biblia y empezar a explicar con todos esos versículos por qué están sucediendo las cosas, cuando la mayoría de las personas lo que están preguntando es ¿por qué me está sucediendo a mí? Podemos ver esta estadística que estoy compartiendo aquí, actualizada el día de ayer, los nuevos casos de esta enfermedad que, repito, y lo hago con un gran sentido de responsabilidad y no alarmar. Los que saben o entendemos un poquito de matemáticas, ¿verdad? O tratamos de entenderlas en esta gráfica exponencial de contagio, es algo inevitable. Ya los matemáticos van a decir es que esta gráfica exponencial es difícil de contener, al menos en el corto plazo. Ahora confiamos en Dios, creemos en Dios y seguimos declarando su palabra, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Eso es lo que hacemos todos los días y esa es nuestra fe. Pero ¿qué de aquellos de nosotros, qué de aquellos de nuestros queridos y muy cercanos amigos y hermanos que han visto familiares o personas que han partido con el Señor a raíz de lo que está sucediendo ahorita? Pues está la pregunta, ¿dónde está Dios en esta difícil situación? Es una pregunta válida que tenemos que hacerla y que tenemos que contestarla y buscar esa paz que solamente Dios nos puede dar. Dios está permitiendo, entre otras cosas, este tiempo, al menos para mí, para mi familia, yo creo que para muchos de nosotros, para enfrentarnos a nuestra propia mortalidad. No hay una duda si vamos a morir o no, todos vamos a morir. La estadística dice que el 100% de las personas que han estado en esta tierra han muerto. Todos vamos a morir. Pero más bien hace preguntas de mayor profundidad acerca de si esto es todo lo que hay, o para nosotros que tenemos esa fe en Dios, tenemos la seguridad que nuestra vida no termina aquí, sino que somos llamados a una eternidad con el Señor. Y en esta pregunta de decir ¿dónde está Dios? La verdad es de que esta gráfica lo que es realmente es una suma de tragedias personales, de historias devastadoras personales, como la de María, como la de Marta, como la de Lázaro. Porque sabían ellos que Jesús podía resucitar muertos y que podía sanar enfermos. Pero ahorita no era una pregunta teórica, era una pregunta práctica. ¿Puedes, Jesús, llegar a tiempo para sanar a mi hermano Lázaro? ¿Puedes, Jesús, o quieres, Jesús, resucitar a mi hermano Lázaro ahora que has llegado tarde? Era lo que pensaban ellas. Es una pregunta válida porque en nuestro corazón y en nuestra mente pensamos, esto no debería estar pasando, esto no está bien, esto no es la voluntad de Dios. Y debemos de tener también mucho cuidado en este tiempo de no forjar opiniones, dudas, suposiciones, sí las preguntas correctas, pero no hacer un juicio incorrecto, aún como creyentes, de lo que está sucediendo. Porque nos queda claro que la capacidad humana y la mente humana, aún la ciencia humana, está llegando a su límite en estos tiempos. Quiero ir un poquito más adelante en la historia y leer esta frase que yo creo que resume la historia de Lázaro. Recordemos que Lázaro había muerto ya. Jesús fue a Betania 4 días después del suceso. Y camino a Betania, que estaba como a 3 kilómetros de donde Jesús estaba, ya cuando venía llegando a la ciudad, Marta, esta mujer que por excelencia sabíamos que siempre le gustaba estar como que no perderse de nada, se afanaba mucho, estaba siempre una pregunta y un paso adelante de lo que estaba sucediendo.
Marta sale al encuentro de Jesús, ni siquiera espera que llegue a su casa, sino que Marta sale, y es la imagen que he tratado de capturar ahí. Marta hablando con Jesús, y en esa expresión de su rostro, una duda, una pregunta: Jesús, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando aquí? Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La sinceridad de las palabras de Marta desarman a cualquiera, y estoy seguro que a Jesús también, porque vamos a ver la reacción y la acción de Jesús, que tomó minutos después de tener esta breve conversación con la hermana de Lázaro. Señor, si tú hubieras estado aquí. Ya hablaba yo de preguntas válidas que tenemos que hacernos, porque tal vez muchos de nosotros estamos pasando por enfermedad difícil, o hemos visto a alguien que ha partido, no solamente por la pandemia, pero por otras situaciones, o por causas naturales, o por enfermedades que se supone que no deberían de estar ahí, y llegaron y están ahí, y están haciendo daño, y están haciendo mella, y están robando la vida, o están robando el gozo, están robando la salud, y algunas de ellas han llevado a las consecuencias inevitables de la muerte física. Y la pregunta es: Jesús, si tú hubieras contestado mi oración, Jesús, si tú hubieras llegado a tiempo. Las palabras de Marta son las palabras que yo estoy seguro que en todo el mundo, en todos los países, en muchos lugares, especialmente en este tiempo, en muchas familias de esta ciudad, en muchas de nuestra propia comunidad, de nuestra propia congregación, no importa cuántos años tengamos de conocer al Señor, no importa cuánto tiempo tengamos de estar caminando con Él, son preguntas humanas, son preguntas válidas. Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Y lo que sucede en esta pregunta es que estamos poniendo delante de la mesa, estamos poniendo a la luz de las cosas dos situaciones que son inherentes a esta creación, que por cierto es por lo general hermosa, por lo general bella, por lo general perfecta y por lo general saludable. No importa cuánto nos quieran decir allá afuera que no es así. Vivimos en un mundo perfecto, nuestros cuerpos, todo lo que nosotros somos y la manera en que Dios ha diseñado, inclusive los virus. Yo no soy médico ni químico, pero bueno, he leído un poco y me ha sorprendido el saber que el mundo está lleno de virus, y de hecho la gran mayoría de los virus son buenos. Inclusive la gran mayoría de las bacterias que existen o que habitan en el cuerpo, las necesitamos para vivir. Y lo que las estadísticas no muestran allá afuera, y repito, no son estadísticas, son causas, son historias, son vidas como la de Lázaro, Marta y María. Lo que perdemos de vista es que la gran mayoría de la gente está teniendo salud a pesar de esta pandemia, y se está recuperando a pesar de esta pandemia. Sí, ha agobiado, y sí, las muertes han sido muy lamentables, y cuando le ponemos nombre, rostro, apellido, son más dolorosas aún, y nos dolemos, aunque no han llegado tal vez a nuestro propio hogar en esta ocasión, pero nos dolemos porque Jesús se duele también en cada situación. Pero la verdad es que Dios ha sido bueno y nos ha ayudado a pesar de los enormes contagios y de la gran cantidad de decesos que ha habido. La gran mayoría, por mucho, la cantidad de personas que se han sanado ha sido mayor a las que aún se encuentran enfermas o que inclusive han fallecido. Y ponemos delante de la mesa dirían algunos autores, entre ellos C.S. Lewis, los males naturales y los males morales. Y cuando hacemos este tipo de preguntas es tan importante que nosotros diferenciemos entre una cosa y otra. Los males naturales son los males que son inherentes a la creación. Dios hizo la creación perfecta, pero en esa creación perfecta, voy a dar un ejemplo, es necesario que exista algo que se llaman placas tectónicas, que están en el subsuelo, están en la tierra, pero esas placas tectónicas al moverse o al cambiar de lugar o al chocar una con otra, causan terremotos que destruyen
en ocasiones y que pueden costar vidas. Esos son males naturales, son males inherentes. Dios no está presionando un botón diciendo que haya un terremoto en la Ciudad de México, o que haya un tsunami en Asia, o que venga este huracán a destruir. Dios no está en una computadora celestial presionando botones de destrucción, y el diablo tampoco lo está haciendo, por cierto. Son males naturales, son cosas que son inherentes a nuestra salud. Dios me ha dado un cuerpo, Dios me ha dado la capacidad, inclusive en el cuerpo, de sanarse a sí mismo, de renovarse a sí mismo. Cada noche que tú duermes, tu cuerpo se sana, se corre un mantenimiento general. Y eso lo hace Dios. Pero también en tu cuerpo y también en tus células hay males inherentes que, si vamos al origen de las cosas, en Génesis capítulo 3, tienen que ver con la naturaleza caída del hombre y con el pecado que hay en la tierra. Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, cuando viene la maldición para el hombre y para la mujer, dice: espinos y cardos te producirá. Y otra explicación a esos espinos y cardos de la tierra son todos los males naturales que vendrían con el pecado en la tierra, con la caída del hombre. Y los males naturales están ahí. No tenemos que buscar culpables. Mientras vivamos en esta tierra, como ya decía, todos vamos a morir un día. Mientras vivamos en esta tierra, estaremos sujetos a ellos. Pero hay otro tipo de males, que son los males morales, que son los males que, precisamente como Dios le dio una conciencia a Adán y una conciencia a Eva, y le dio una conciencia a mí y a ti y a cada ser humano, al darnos Dios conciencia, nosotros podemos decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, y nadie sino nosotros somos los responsables de las consecuencias de esas decisiones. El problema es que algunos de nosotros no entendemos la diferencia entre los dos tipos de males, y pensamos que todos los problemas de este mundo tienen un culpable y que necesitamos buscar un culpable. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces en el corazón, en la rebeldía, o en un resentimiento, o en una tristeza que tenemos, podemos inclusive poner a Dios en el banquillo y juzgarlo o acusarlo y decir: Dios, ¿por qué permitiste esto? Recuerde que esa es una pregunta. Decía que todas son válidas, pero hay una que es de mucho cuidado: el por qué. El por qué. Dios, ¿por qué? Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo con Lázaro. Dios sabía lo que estaba por hacer ahí en Betania. Pero tenemos que tener mucho cuidado de hacer juicios personales, y quiero enfatizar, especialmente como hijos de Dios, que el mundo está esperando que nosotros tengamos las respuestas en este libro, en su palabra. Y cuidado con que de nuestros labios salga algo que no saldría de la boca de Jesús, como no salió de él en ese momento cuando estaba la tragedia llegando a la familia de sus amigos. Entonces yo quiero compartirte, ya ha sido una introducción muy larga, pero creo que es importante. Tal vez los puntos que voy a compartir ahorita trataré de ser muy breve, pero han traído enorme seguridad, paz y convicción a mi vida al seguir leyendo la historia de Lázaro, que yo quiero compartirlos contigo en esta mañana. Le he llamado así 5 verdades. A ver, diga conmigo: 5 verdades, por favor, allá en casa. 5 verdades. No quiero que nadie se duerma, porque vienen los puntos que nos van a afirmar y que nos van a afianzar. 5 verdades. A ver, díselo a alguien ahí: 5 verdades que nos dan certeza, que nos dan seguridad de que Jesús está más cerca que nunca. Y fíjese la contradicción, habiendo hecho la pregunta de ¿dónde está Dios en un mundo de pandemia? ¿Dónde está Dios en un mundo de sufrimiento? ¿Dónde está Dios en este momento tan difícil? ¿Cómo la respuesta es que Él está más cerca que nunca? De ti, de mí, del dolor, pero ¿sabes qué? También del milagro, de la promesa, de la resurrección y de la vida eterna, que solo Él, porque nadie, ningún científico, ninguna vacuna, ninguna medicina, ningún centro de investigación en ninguna parte te puede ofrecer lo que Jesús te ofrece: vida eterna, vida en abundancia, vida aquí y vida allá. Solamente Jesús lo puede hacer.
Y vamos a ver 5 puntos rápidamente, 5 verdades que nos dan la certeza de que Jesús está más cerca que nunca de nosotros, y especialmente de ti, de tu familia. Si estás pasando en este momento por enfermedad, si estás ahí en tu casa con algún síntoma, si tienes familiares enfermos o si lamentablemente algunos de ellos están o en el hospital o han partido con el Señor, déjame decirte, Jesús está más cerca que nunca. Punto número 1. Todos lo vamos a ver ahí en este relato. Punto número 1. Esta enfermedad no terminará en muerte. Diga conmigo ahí en voz alta, ahí en su lugar, que se escuche hasta acá, hasta donde yo estoy. Esta enfermedad no terminará en muerte. Amén. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía desde que estaba ahí. De hecho, en el versículo 4 de Juan 11 dice: cuando Jesús recibió el mensaje, le llegaron las noticias que su amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús respondió: esta enfermedad no terminará en muerte. Servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Recuerden que Juan, decía yo que era muy observador, y él capturó y él apuntó, él relató todas esas declaraciones de Jesús que son tienen gran denuedo, tienen gran seguridad. Esto que está pasando es para demostrar el poder que yo tengo como hijo de Dios. Y Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Es más, Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Hubo una cierta confusión porque cuando sus discípulos le dicen: Jesús, ¿realmente quiere regresar a Betania? Recuerda que la última vez que estuvimos ahí, tu vida peligraba. ¿Realmente quieres ir ahí o mejor no vas? Jesús dijo: voy a ir. Pero no se preocupen, Lázaro está dormido, dice, no está muerto. Entonces los discípulos no entendieron y dijeron: Jesús, pues si está dormido, pues ¿para qué vamos? Con razón, mejor aquí nos quedamos. Jesús sabía a lo que se refería. Jesús es Dios. Jesús es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Jesús. Y el Padre es el Espíritu y el Espíritu es el Hijo. Y los tres son uno. Y Jesús es omnisciente como el Padre y como el Espíritu Santo. Todo lo sabe. Él ya lo sabía. No le tomó por sorpresa la situación. Tu enfermedad, tu crisis, tu situación no toma por sorpresa a Dios. Tenlo por seguro. Y tenemos la promesa de que Dios no ha perdido el control, y la palabra, y en Isaías 53, versículos 4 y 5, habla que Jesús ya pagó el precio. Aún el profeta lo escribió mucho tiempo antes de que Jesús lo hiciera físicamente y realmente ir a la cruz. Pero el profeta dijo: el precio será pagado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y sabes qué? Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Grábate muy bien lo que voy a decir ahora. Ninguna enfermedad terminará en muerte. Ninguna enfermedad. No quiero saber qué enfermedad es. Puede ser coronavirus, puede ser cáncer, puede ser alguna enfermedad cardiovascular, puede ser alguna enfermedad hepática, puede ser alguna enfermedad nerviosa, degenerativa, crónica, no lo sé. Ninguna enfermedad, grábatelo bien, ninguna enfermedad. Alguien necesita escuchar esto hoy. Ninguna enfermedad terminará en muerte. Porque Jesús ha vencido la muerte. Porque Jesús ha pagado el precio por la sanidad de tu cuerpo. Sí, este cuerpo terrenal, pero este cuerpo terrenal se va a acabar. ¿Sabes por qué? Porque hasta el cuerpo de Lázaro se acabó. Sí resucitó, pero al tiempo volvió a morir. Eso no le eximió de morir. Una muerte como todos nosotros la tendremos, como nuestros seres queridos, nuestros antepasados que se nos han adelantado ya lo hicieron. Pero ¿sabes qué? No termina en una muerte física, sino que resucita en una vida espiritual, en una sanidad, en un cuerpo perfectamente sano. Mi madre hace algunos años fue llamada a la presencia del Señor en un proceso de enfermedad muy, muy difícil. Para quienes estuvimos cerca de ella, y no puedo ni siquiera imaginar cuán difícil para ella que lo vivió. Y es muy difícil, no hay palabras para describir cómo uno puede ver cuando el cuerpo se va
debilitando, se va degenerando y va perdiendo su energía, sus fuerzas. Pero cuando Dios llamó a mi madre a su presencia, una convicción y una paz, una seguridad vino a nuestro corazón de que ella estaba ahora más sana que nunca y ella tenía ahora un cuerpo celestial, como dice 1 Corintios 15. Dice que hay cuerpos celestiales como hay cuerpos carnales, como hay cuerpos terrenales. Y sabes que la enfermedad que tú tienes no es para muerte. Dios tiene el poder para sanarte, como sanó a Lázaro, o de resucitarte si es necesario en este cuerpo, en esta vida. Pero sabes qué, si es el tiempo para ti, si es el tiempo para mí, para pasar por el umbral de la muerte, del otro lado hay un cuerpo sano, del otro lado no hay enfermedad, del otro lado hay vida, del otro lado no hay sufrimiento, hay un cuerpo nuevo, celestial, perfecto, que cualquiera que esté allá no lo cambiaría por este cuerpo limitado y con todos los problemas, no sé, que la edad o las situaciones de la falibilidad de nuestro cuerpo nos puede generar. Número 1, esta enfermedad no terminará en muerte. Esta enfermedad no terminará en muerte. Tú puedes tener esa seguridad. Esta pandemia, esta situación que está pasando a nivel mundial no terminará en muerte. Jesús tiene la última palabra y es una palabra de victoria, es una palabra de vida. Punto número 2 que quiero compartir: Él nunca llega tarde. Di conmigo, Él nunca llega tarde. Di conmigo, Jesús nunca llega tarde. ¿Sabes qué? Jesús siempre llega a tiempo. El versículo que quiero leer está ahí en Juan 11, versículos del 5 al 6. Dice así: Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, decidió quedarse 2 días más en donde estaba. Wow. Y esta historia se pone interesante cuando vemos que Jesús realmente le dio a Marta y a María argumentos para molestarse con él. Les dio argumentos porque cuando llegaron a él las noticias de que Lázaro estaba enfermo, dijo: sí, esta enfermedad no es para muerte, pero no dijo voy para allá. No dijo, ay, cierto, déjame dejar de hacer lo que estoy haciendo, voy para allá. Jesús, en su omnisciencia, en su sabiduría, en su soberanía, Él todavía se esperó 2 días más. 2 días, por cierto, en los cuales de seguro Lázaro murió. Y luego eran varios kilómetros para llegar a Betania. Llegó 4 días después. Y la pregunta de María, o la opinión, de Marta, era: Señor, pues ya para qué vienes, ya nada más hubieras mandado flores, la verdad. Sí, digo, gracias por venir para acompañarnos, pero si hubieras venido antes, ¿verdad? Y Jesús espera y se toma su tiempo. A veces no entendemos que es necesario que Dios se tome su tiempo. He estado enseñando acerca de la restauración, y algo que no entendemos y no terminamos de entender es que la restauración toma tiempo. La reconstrucción toma tiempo, especialmente cuando tienes que derribar cosas que estaban ahí, que no debían de haber estado en un principio. Jesús se toma su tiempo y aún en ese dolor, aún en ese reclamo, aún en ese llegar tarde, lo digo entre comillas, Jesús no llega tarde, Jesús llega a tiempo, porque Él sabía lo que iba a hacer. Aún le dijo a sus discípulos: hey, no está dormido, está muerto. Quiero que sepan que vamos a ir a ver a un muerto. Pero es necesario que lo encontremos así, porque voy a hacer un milagro para que todos ustedes crean, para que todos ustedes vean. Faltaban algunos días, faltaba poco tiempo para que Jesús mismo fuera a la cruz. Y cuando Jesús estaba en la cruz, y cuando Jesús reclamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su humanidad sacó ese gemido genuino de hombre que tú y yo podemos tener. Dios pudo haber llegado a tiempo y enviado a sus ángeles a la cruz, pero la obra no hubiera sido completa. A veces es necesario, como dice la palabra en Corintios, que el grano, que la semilla caiga en tierra y muera y se rompa y se abra para que entonces dé fruto. Eso tenía que pasar con el cuerpo mortal de Lázaro.
Jesús no llegó tarde, Jesús llegó a tiempo. Hay alguien que necesita escuchar esto en este momento porque estás pasando por una prueba donde pensaste o pensarías, ¿cómo me hubiera gustado pasar más tiempo con esta persona antes de que enfermara? ¿Cómo me hubiera gustado estar cerca de mi padre o de mi madre antes de que partieran con el Señor? ¿Cómo me hubiera gustado? Y empiezas a lamentarte en los hubiera. Y nos damos cuenta y tenemos que llegar a la convicción, a la seguridad y a la paz de que Dios siempre llega a tiempo, que sus propósitos son perfectos, su voluntad es perfecta y que sus tiempos son tiempos de paz, son tiempos de amor, son tiempos de restauración. Punto número 3 que quiero mencionar y es este: puedes opinar o puedes confiar. Es una opción que en esta historia queda muy clara en las palabras de Marta y que Dios te da la oportunidad porque Él no ha hecho robots. Él ha hecho personas con conciencia, con espíritu, con anhelos, con preguntas, con inquietudes. Claro que puedes opinar, claro que puedes juzgar, claro que puedes presuponer. Puedes hacer lo que tú quieras. Tus oraciones a Dios pueden estar llenas de preguntas, inclusive de dudas. Él como quiera las va a escuchar. Pero hay dos opciones que tú tienes. Puedes preguntar o puedes opinar, o puedes confiar. El versículo ahí dice: al enterarse Marta de que Jesús había llegado, salió a recibirlo. Y María se quedó en la casa. Entonces Marta le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Y me gusta cómo Marta se reivindica y se ubica como mujer, como hermana que acaba de perder a su querido hermano. ¿Quién podría con ese dolor de ver a tu hermano morir o partir? Y hace la pregunta, hace el reclamo, da la opinión. Jesús, si hubieras llegado a tiempo, esto no habría pasado. Pero ella misma se corrige, ella misma se reivindica, ella misma dice ahí, pero, esos peros, gracias a Dios por esos peros. Porque a veces esta boquita, esta mente, esta lengua de nosotros nos traiciona y hacemos las preguntas incorrectas, a veces necias. A veces hablamos de más, a veces juzgamos antes de tiempo, a veces opinamos donde nadie está pidiendo nuestra opinión y donde está completamente de más opinar. Especialmente si tiene que ver con la tragedia o la prueba que alguien más está pasando. Esos comentarios de los amigos de Job, el libro de Job, personalmente me fastidian. Ellos no tenían idea de lo que estaba pasando este hombre de Dios. Pero en medio de todo eso, ella rectifica y dice: pero a pesar de todo lo que ha pasado, Jesús, Dios hará lo que tú le pidas. De eso estoy segura. Y viene una paz a Marta, aún antes de ver el milagro. Porque de hecho tienen una de las pláticas más profundas, teológicamente más profundas, que están registradas en los 4 evangelios. Yo creo que esa conversación, ahí le invito a que vaya, capítulo 11 de Juan, y vea lo que estaban hablando Marta y Jesús. Es más profundo aún de lo que Jesús había hablado con Nicodemo, por cierto, acerca del nacer de nuevo y de la vida eterna. La plática que tiene con Marta tiene que ver con la resurrección, tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y me queda claro que Marta tenía el mejor maestro, que era Jesús, y aparte era muy buena alumna porque estaba ahí muy cerca de Jesús, y tenía bien claro que habría resurrección de muertos, y tenía bien claro que todos íbamos a resucitar un día. Ella tenía bien clara su teología, ella tenía bien clara su convicción. De hecho, parte de la conversación es donde Jesús le dice: oye, yo no estoy hablando de la resurrección de los muertos, estoy hablando de ahorita. Voy a resucitar a Lázaro ahorita. Y Marta estaba así: Señor, yo sé que vendrá el día donde tú nos resucitarás. Y Jesús dice: no, ahorita lo voy a resucitar. Y ahí es donde entra el shock y dice: bueno, pero es que ya tiene 4 días muerto, tal vez hasta huele mal ya. De hecho, olía mal por la descomposición de su cuerpo. Pero gracias a Dios, porque Marta pasó de la opinión a confiar. Y tú y yo tenemos esa misma decisión en este tiempo. Puedes opinar, puedes decir,
lo que tú quieras. Pero personalmente decido y prefiero confiar en lo que Dios está haciendo. No sabemos qué tan difícil va a ser, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué tan cerca nos va a tocar, pero prefiero y decido confiar. Y espero que tú prefieras y decidas confiar también antes de opinar. Punto número 4, y este está tremendo. Es algo muy obvio, pero que yo creo que lo necesitamos escuchar, especialmente en estos tiempos, porque muchos de nosotros, hemos sufrido y hemos llorado, ya sea por la situación actual o por pruebas o situaciones que hemos pasado antes, en los cuales nos hemos sentido que estamos solos, o que hemos tenido que llorar solos, o sufrir solos, pasar solos por una situación. El punto número 4 es: no lloras solo. No lloras solo. Yo no sé si tu llorar es audible o es en silencio. Yo no sé si es en la noche antes de dormirte o es en cualquier momento del día. Esperas a subirte al carro para que tus hijos no te escuchen, o si te encierras en el baño o en algún cuarto de tu casa para llorar y sentir ese dolor y esa soledad. No lo sé. Pero lo que quiero decirte, que en esta historia Dios nos habla con claridad, es de que no lloras solo. Ahí en el versículo 20 dice: cuando Jesús vio que María y los judíos que habían ido con ella lloraban mucho, se sintió muy triste y les tuvo compasión. Unos versículos más adelante dice ahí, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Jesús lloró. Entonces Jesús lloró. Ok, Jesús no llegó tarde, llegó a tiempo, llegó cuando tenía que llegar. Lázaro estaba muerto, Jesús ya lo sabía, tenía 4 días, llegó a darles el pésame a sus hermanas. Hubo reclamos, hubo sentimientos encontrados, hubo preguntas, hubo dudas, hubo opiniones. Pero cuando Jesús llega y siente el dolor de sus amigas, de las conocidas, de las hermanas de su amigo, de muchas otras personas que seguramente conocían a Jesús, Jesús se entristeció, y antes de hacer el milagro no llegó a decir: hey, no lloren, lo voy a resucitar, hey, no se vale llorar, lo voy a resucitar. Jesús no lo hizo así. No dijo: oye, ¿para qué lloran? Aquí lo voy a resucitar, ya, por favor, no estén llorando. Jesús se identificó con el dolor de Marta, de María y de todos los que estaban en duelo, y tomó un tiempo para llorar. En otras partes de la palabra dice que Jesús inclusive gemía, lloraba, se lamentaba por la condición en la cual estaba Israel, en la cual estaba su pueblo, al cual había sido enviado. Y al ver la dureza de su corazón, Jesús en más de una ocasión se compungió tristemente, pero ahora el dolor provenía de una causa distinta, simplemente de la compasión, de lo celestial a lo terrenal, de la perfección a la imperfección. Ahora venía de la amistad, venía de la cercanía, venía del amor que Jesús tenía por Lázaro y por sus hermanas. Jesús lloró, y Jesús llora todavía contigo. Y su Espíritu Santo es el consolador que cuando sientes... Una de las cosas más difíciles de pasar pruebas en esta vida es que algunas de las más difíciles, a veces sentimos que estamos solos. Quienes tenemos la bendición de estar con casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, a veces vienen pruebas tan difíciles donde podemos sentir que inclusive ni aún en nuestra propia casa, puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, o aún nuestros hijos o nuestros padres, no nos comprenden y no nos pueden arropar. Gracias a Dios que tenemos una iglesia, decía yo, con esta familia extendida donde nos podemos abrazar y podemos llorar juntos y gozarnos juntos. Pero hay momentos y hay pruebas donde, aunque estemos rodeados de gente, sin pandemia, en una iglesia llena o en una casa llena, en una mesa llena en tu hogar, tú puedes sentirte
completamente solo. Y no sabes con quién llorar, y no sabes con quién expresar ese dolor que tú tienes. ¿Sabes qué? Yo estoy seguro que Marta se sorprendió que Jesús lloró y que estuvo ahí con ellos llorando un tiempo. Vamos a leer ahorita más adelante la reacción de Jesús posterior, pero me impacta tanto que Jesús lloró. Me pregunto por qué lloró Jesús. Pues porque era su amigo, porque le amaba. Lloró también por la separación temporal que había tenido Lázaro de sus hermanas. Yo estoy seguro que Jesús lloró no solamente por la muerte de Lázaro, pero quiero pensar que Jesús lloró porque vio todos los funerales que iban a suceder después de que Él partiera de esta tierra, incluyendo los funerales en los que nosotros hemos tenido que enterrar a nuestra madre o a nuestro padre o a nuestros hermanos o a nuestros hijos. Jesús vio el sufrimiento de toda la humanidad y Jesús lloró. Jesús lloró por ti, por Lázaro, pero también lloró por mí. Jesús lloró porque Él sabe que es difícil desprendernos en esta vida que, como decía al principio, es por lo general maravillosa y preciosa e increíble. Pero esta separación temporal, este dolor, esta humanidad, esta enfermedad, este pasar por el valle de sombra y de muerte, trae dolor. Jesús lloró, quiero pensar también, porque Él se dio cuenta que la vida es muy corta y tenemos que aprovecharla. No importa si vives 30 y tantos años como Jesús, o 100 y fracción de años, o 80, o 70, o 50, o 60, o 5, o 2 meses, o 2 días, o 2 horas, como ha sido el caso también. Pero Jesús lloró porque la vida es muy corta y porque esa cercanía, esas amistades, si bien en la eternidad vamos a ser renovados en un cuerpo nuevo, en una vida nueva, nuestro cuerpo se duele porque extraña. Pero sabes que Jesús llora con nosotros también. Y llora o lloró, quiero pensar, porque Él sabía que unos días después o tiempo después, Él mismo tendría que pasar por el valle de sombra y de muerte, y que Él mismo también se iba a sentir solo y que iba a reclamarle al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que el Padre no le iba a resucitar en la cruz, a librar de la muerte, pero que tendría que morir, tendría que enterrarse, tendría que ir al sepulcro como Lázaro para después ser resucitado. Pero eso causó dolor en Jesús. ¿Y quién lloró con Jesús? Lloró su madre, lloró Juan, lloraron los que le amaban. Y Jesús te ama y por eso llora contigo, no porque Él tenga el control de todo y porque Él sea omnisciente o porque Él sea todopoderoso. Él no se duele contigo. Él se duele contigo, Él se duele conmigo. Nunca más sientas que tienes que llorar solo. Nunca más sientas que tienes que llorar solo. Jesús está contigo. Jesús está contigo en el tiempo difícil. Él está contigo. Y gracias a Dios, porque no son 4 verdades, son 5. Y esta quinta verdad nos hace pasar de las lágrimas de tristeza a las lágrimas de gozo, a las lágrimas de amor que Dios tiene por nosotros. Porque el quinto y último punto que yo quiero compartir contigo es una verdad, es una certeza que quedó clara en la historia de Lázaro, de María y de Marta. Y lo menciono siempre a los 3 porque es una historia de familia.
Es una historia donde alguien pasa por el valle de sombra de muerte, pero están también los que se quedan, están los que sufren, están los de las preguntas, están los que ayudan, están los que tienen que hacer los preparativos del entierro, que también es bastante doloroso y que no tuvo que hacer el que fue al sepulcro o el que fue a la tumba. Pero es difícil para todos. Pero gracias a Dios por esta quinta y última verdad que quiero compartir, porque nos hace pasar de las lágrimas de tristeza a las lágrimas de gozo. Y es esta verdad, grábatela muy bien: la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Yo le doy gracias a Dios y espero que tú le des gracias a Dios por esta bendita promesa, por esta bendita certeza, por esta bendita seguridad que tenemos de que esto no acaba aquí. Aunque la pandemia o cualquier otra enfermedad de cualquier tipo, o cualquier accidente o cualquier tragedia, mencionábamos tiempo antes de que viniera esta situación de algunos accidentes bastante trágicos en personas perfectamente sanas, algunas de ellas conocidas y famosos, y personas con dinero, con poder, con fama, rodeados de fama, fortuna, no sé, amigos, y sus vidas fueron acortadas así por un accidente trágico, que no lo sabían, que esa mañana no se levantaron pensando hoy es mi último día aquí en la tierra. No lo sabían, sin embargo sucedió. Pero ¿sabes qué? Bendita promesa, bendita certeza de que la muerte no es el fin. Y voy a leer no solo uno, pero varios, porque es el final de la historia y me encanta en esta traducción, y le invito a que usted lo lea, porque no va a sacar 5 puntos, va a sacar 7, 8, 10 que necesito escuchar el día de hoy y en este tiempo. Voy a leer un poco más ahí, versículo 38. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Puedo imaginar a Jesús así con sus dedos de sus manos, tronándose los dedos, diciendo: a ver, sí soy el restaurador de que habla Malaquías, soy el limpiador del oro y de la plata. Pero Jesús diciendo: pero mi especialidad, lo que yo hago que nadie puede hacer, lo voy a hacer ahora. Voy a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Lo que no puede hacer el restaurador, lo que no puede hacer el limpiador, lo hace Jesús, el que tiene poder para resucitar a los muertos. Y ahí adelante Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Nuevamente Marta opinando. Jesús le contestó: ¿no te dije, Marta, que si confías en mí verás el poder de Dios? Y ahí está Jesús con su misericordia y con su gracia confortando a Marta. Marta, no tienes idea lo que está a punto de pasar ahora. Y esa plática que tuvimos acerca de la resurrección de los muertos te quedará tan clara y tendrás tanta certeza de la vida que hay después de esta vida, o de la vida que hay después de la muerte, porque verás a tu hermano Lázaro resucitar ahorita, 4 días después. Seguimos leyendo y dice: la gente quitó la piedra de la entrada. Yo solamente me puedo imaginar qué va a pasar, qué quiere hacer Jesús. Va a ir a llorar a la piedra. Esto huele mal ya. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después que dijo esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. Yo solo puedo imaginar los segundos, minutos. ¿Dónde estaba Lázaro en la eternidad? Probablemente ya estaba él gozándose, estaba
probablemente con el Padre Celestial, no lo sé. Y empieza a escuchar a lo lejos una voz. Esa voz yo la conozco. Lázaro, sal de ahí. A ver, me están hablando otra vez, pero si yo ya terminé, yo estoy bien aquí. Yo ya estoy bien aquí. Una vez escuché la historia de una ancianita que tenía paros cardíacos frecuentemente y en muchas ocasiones había estado entre el borde de la vida y la muerte. Es más, de hecho, en varias ocasiones había sido declarada muerta médicamente. Pero ella tenía unos nietos que oraban mucho por ella. Y en más de una ocasión, de esa línea plana que le llaman los doctores, de ese flat line, Dios le volvió el aliento de vida a esta abuelita. Y es una historia conocida, que me la comentó una persona que conoce a esa familia, pues. Y la abuelita volvía en sí, resucitaba, pues, en más de una ocasión. Tanto que la abuelita le dijo a todos sus nietos ahí: la próxima vez que yo me les vaya, mijitos, ya no oren por mí, por favor, ya déjenme ir con el Señor, ya me quiero ir con el Señor. Yo creo que Lázaro estaba igual. Dice: pues, ¿y yo para qué regreso? Estoy muy bien aquí. Pero escuchó esa voz que decía: Lázaro, sal de ahí. Y digo minutos porque Lázaro, al volver en su cuerpo, estaba vendado, estaba en la tumba, no se podía mover. Yo no sé si salieron sonidos primero, si se cayó ahí de donde lo habían puesto, no sé si alguien se metió a ver qué estaba pasando. La cosa es que Lázaro resucitó. Y es un milagro que está confirmado por boca de muchos testigos en la palabra de Dios y en la historia. El día de hoy tú vas a la ciudad de Betania, o a lo que era la ciudad de Betania, y tú encontrarás un lugar que se conoce o se reconoce como la tumba de Lázaro. Dios lo hizo, como dice ahí, para que muchos crean. Para que muchos crean. El negocio de Jesús no es estar resucitando a todos los muertos o muertitos, y lo digo con gran respeto, que se nos van de este mundo o que se nos están yendo ahorita. Ese no es el negocio de Jesús. El negocio de Jesús es resucitarnos en el día postrero y darnos un cuerpo nuevo y darnos una vida nueva y darnos una eternidad con Él. Pero era necesario que en esta ocasión quedara registrado y fueran testigos muchos de una resurrección tan evidente 4 días después. Porque si lo hubiese resucitado al momento o al día siguiente, muchos dirían: no estaba muerto. Recuerden que no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, no había fotos, ¿verdad?, de que ya había muerto. Tal vez era un rumor. No murió. Y como somos tan buenos para cambiar las historias, ¿verdad?, y las verdades, no murió, estaba dormido. Y luego llegó Jesús y ya lo despertó porque estaba bien dormido. No, 4 días, ya estaba velado, ya estaba enterrado, ya estaba llorado, ya había terminado. Y llega Jesús y hace un milagro necesario para que muchos crean. Y ¿sabes qué? Dios sigue haciendo milagros el día de hoy para que muchos crean. Ya decía la estadística de todos los que han enfermado, la estadística de todos los que lamentablemente han partido con el Señor. Pero ¿qué hay de esa estadística de todos los milagros? Y que yo sigo escuchando, y los tengo también en mi celular, y los tengo también entre mis amigos, y los tengo entre mis conocidos y entre mis hermanos, de que Dios les ha ayudado a sobrellevar esta enfermedad y que los ha sanado a muchos de ellos sin necesidad de medicamento. Algunos de ellos tuvieron la enfermedad, ni siquiera se dieron cuenta, solo porque aparece ahí en las pruebas. Pero Dios los ayudó milagrosamente. Dios lo sigue haciendo el día de hoy. Dios sigue sanando coronavirus, Dios sigue sanando cáncer, Dios sigue sanando todo tipo de enfermedades, porque es necesario que muchos crean hoy en día. Jesús lo sigue haciendo. Y me encanta, este es el último versículo que voy a leer, esta última parte. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. Para mí esta es una palabra profética para ti y para mí. En este mes de julio del año 2020, un año, un tiempo, un mes
en el que te han querido o nos han querido encerrar, confinar. Y no me malentiendan, no quiero que vaya diciendo por ahí que yo estoy diciendo que debe de salir de su casa y andar como si nada. No, estoy hablando de las vendas y de la prisión espiritual, donde las noticias nos han bombardeado con malas noticias y cosas negativas, historias desgarradoras. Sí, muy triste. Sí, debemos de llorar con los que lloran. Sí, debemos de estar cerca de ellos y de compungirnos como Jesús lo hizo, y debemos de estar cerca de ellos, claro que sí, pero no debemos de dejar que el valle de sombra y de muerte se convierta en nuestro nuevo hogar. No podemos, no debemos. Jesús no lo dejó que fuera para él, tampoco lo dejó que fuera para Lázaro, y no quiere que sea para ti tu habitación, el valle de sombra y de muerte. Jesús tiene para ti vida, tiene pastos verdes, tiene abundancia, tiene bendición, y cuando se acabe aquí, una que nunca se va a terminar allá en la eternidad. Quítenle todas las vendas. Jesús te dice a ti, tómalo como una palabra de Dios para ti en este día. Quítenle todas las vendas. Dios necesita quitarte las vendas que te están inmovilizando ahí en tu casa, en tu cuarto, en tu silla, donde tú estás. Que tú te has quedado completamente inmóvil, completamente paralizado por temor. No estás muerto, pero es como si estuvieras, porque así te sientes, que no puedes hacer nada, no puedes avanzar, porque has dejado que todo el temor venga a tu vida. El Señor te dice en este día, quítenle sus vendas y déjenlo libre. El Señor te dice, eres libre, eres libre. Yo te sano si te he permitido vivir hasta este tiempo, y si no te has muerto de coronavirus y de tantas cosas que te han pasado. Te pudo haber atropellado un camión, qué sé yo, otro tipo de enfermedad, te pudo haber caído un rayo. La probabilidad de que tú y yo estemos vivos o de que nos pase algo por el coronavirus es la misma. Es la gracia de Dios la que te sostiene, es la gracia de Dios la que te mantiene. Y sí debemos de tomar todas las precauciones, porque en esa curva que yo le mencionaba, Dios te ha dado la inteligencia y la sabiduría para que esa misma curva, como en otros países y como en otras ciudades y como en otras regiones, ha caído. Y los niños ya están en las escuelas, y las oficinas ya están abiertas, y los supermercados y las iglesias. Iba a decir los cines, pero primero digo las iglesias, porque algunos ya no aguantan por ir al cine. La iglesia puede esperar, ¿verdad? Pero no, primero la iglesia, y después el cine, después el parque, después el centro comercial. Y eso se ha logrado porque Dios te ha dado también la capacidad de hacerle frente a esta situación. Pero cuando ya no es humano, cuando ya no está en la ciencia, es el tiempo donde solamente Jesús te puede levantar y te puede sacar de tu esclavitud y decirte, quítenle todas sus vendas y déjenlo libre. Amén. Repaso los 5 puntos, las 5 verdades que nos dan certeza de que Jesús está más cerca que nunca. Número 1, esta enfermedad no terminará en muerte. Créalo y declárelo. Número 2, Él nunca llega tarde en nuestra necesidad. Número 3, ¿puedes opinar de lo que está pasando o puedes confiar en Dios acerca de lo que está pasando? Número 4, no lloras solo. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo lloran contigo. Él es tu consolador, el Espíritu Santo. Y número 5, la muerte no es el fin. Tenlo por seguro. Y lo que está pasando ahorita, sea males naturales, males morales, que como ya lo mencionábamos en un principio, sea lo que sea, es una oportunidad para que el hombre esté más cerca de su mortalidad, que es inevitable, pero esté también más cerca de su eternidad, la cual es también inevitable. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tu palabra nos habla y nos ha enseñado. Te pedimos, Señor, que podamos confiar en ti, que podamos ser libres. Así como Lázaro salió de esa tumba física, podamos nosotros salir, Señor, de esas tumbas, de esos sepulcros que nos quieren, Señor, atar, que nos quieren robar, que nos quieren frenar del propósito que tú tienes. Y declaramos que el enemigo no podrá detener ni frenar el propósito glorioso que tú tienes para nuestra vida, la vida de nuestra esposa, nuestros hijos, Señor, nuestra iglesia, nuestro trabajo y todo lo que hacemos, Señor. Tú nos haces libres, somos libres en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Y sabemos, Jesús, que hoy estás más
cerca que nunca de nosotros. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le agradecemos por seguir conectándose con nosotros en este servicio en línea. Tenemos un anuncio especial para todas las mujeres. El próximo jueves 30 de julio a las 6 p.m. tendremos Café con Mujeres de Plenitud. Estará compartiendo el mensaje Maribel Ramírez. No te lo puedes perder. Les recordamos las reuniones de la semana. El día martes a las 8:30 am tendremos un tiempo de oración y enseñanza. Si usted tiene alguna petición de oración, puede enviárnosla. Nos gustaría interceder por usted en estos tiempos. El día miércoles tenemos nuestro servicio familiar a las 7 p.m. y los chicos de quinto, sexto de primaria y secundaria tienen su clase simultánea de Clay vía Zoom. El día jueves a las 11 am tenemos nuestro nuevo estudio que iniciamos para mujeres vía Zoom, impartido por Paulina de Martínez. Y ese mismo día a las 8 p.m. tenemos la escuela para padres de igual manera vía Zoom. Para estas dos últimas clases que mencioné, ya tenemos los libros disponibles. Si usted está interesado en adquirirlo, puede llamar a nuestras oficinas o enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales antes de pasar por ellos, y nosotros se los llevamos hasta la puerta de su coche, contando con todas las medidas de higiene establecidas. El día viernes por la mañana a las 8:30 am tendremos oración y enseñanza. Y por la tarde le recordamos a todos los jóvenes que tendremos nuestra reunión de conectados a las 7 p.m. Por último, el día domingo como el día de hoy, lo invitamos a nuestro servicio familiar a las 11 am. Y recordándole que simultáneamente los chicos de secundaria tienen su clase para adolescentes vía Zoom. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros servicios. Todas las reuniones impartidas vía Zoom son con previo registro. Para poder obtener el ID de acceso a ellas, puede contactarnos vía inbox en nuestras redes sociales o llamar a nuestras oficinas al número 899-296-5807. Dios le bendiga. Vamos a ser despedidos en este domingo con la oración sacerdotal, una oración que se encuentra en el libro de Números y que hoy, especialmente en tiempos como estos, es una oración que tiene poder y que nosotros podemos orar sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, pero que también podemos enviarla a lugares donde no podemos ir ahorita, donde no podemos llegar. Y podemos enviar esa bendición de parte de Dios para proteger a todos nuestros seres queridos donde quiera que ellos estén. Dice así, Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Si estás ahí con alguien en casa, puedes tomar su mano, puedes imponer tus manos, sobre todo si eres cabeza de familia, mamá o papá. Bendice a tus hijos en este momento y envía también una palabra de bendición si es que no están contigo, a donde quiera que ellos estén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, oramos, Señor, esta bendición sacerdotal, con tu bendición, con tu guianza, con el resplandecer de tu rostro, Señor, de tu faz, con tu protección, con el ser guardado, Señor, por la palabra de fe y por la fidelidad, Señor, del Dios de Israel. A nosotros que somos tus hijos, que hemos sido adoptados como parte de ese pueblo adquirido, de esa nación santa, de ese real sacerdocio. Esta es una oración de sacerdotes. Y como sacerdotes, Señor, tomamos nuestro lugar y bendecimos a nuestros hijos y a nuestras familias. Y enviamos esta palabra de bendición y protección hasta donde ellos están. Que ninguna enfermedad, ninguna plaga, ningún mal, ningún accidente, ningún dardo del enemigo tocará sus vidas, y que tú nos guardarás en tus propósitos y en tu paz hasta el día de tu venida, Señor, o hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.